Bien, vamos a iniciar este curso con la clase número 1. Clase 1 va a corresponder a vectores. Vectores. Vamos a utilizar primero la noción intuitiva de vectores como flechas que tienen un largo y una dirección y un sentido. Definiremos algunas operaciones y después, digamos, mediante sistemas coordenados, entonces vamos a imponer otros criterios. Pero partamos entonces con la noción intuitiva. De un vector como una flecha que está allí. Y esta flecha corresponde al vector que tiene un cierto largo. Y eso es lo que le llamamos el módulo. Y se define como eso. El vector, que sabemos que es vector porque le ponemos una flechita, y entonces el módulo sería el largo del vector. Y la dirección de sentido, bueno, esta es la dirección y el sentido puede ser para allá o para acá. Pero no se preocupen mucho eso porque después esta noción de dirección más sentido viene incluida en un solo vector, que es un vector unitario que da la dirección del vector. ¿Ya? Eso entonces, con eso vamos a trabajar aquí. Los vectores entonces son flechas que están en el espacio y tenemos que definir operaciones en ellos. Los espacios vectoriales son mucho más que digamos, este es un ejemplo que ocupamos en física, pero el concepto es mucho más amplio, como veremos después. Entonces se define, acá definimos suma de A más B. Vamos a colocarle ahí la suma encerrada en un circulito para ver qué estamos definiéndola, ¿no? Usamos ese símbolo más, porque es común en nosotros la suma de números naturales o conceptos reales. Pero aquí debemos definir. ¿Sí? Entonces la suma, si tenemos un vector A, por ejemplo, y un vector B, yo tengo que sumarlo según alguna ley que ahora vamos a definir. Vamos a inventar. Entonces la suma de vector A es trasladar paralelamente el vector A hasta que llegue aquí. Y lo copiamos acá. Ese es un traslado paralelo. ¿Ok? Lo vamos trasladando hasta que este esté a continuación del otro. Y entonces se define el vector A más B como este que está aquí. ¿Se ve muy bien? Entonces el vector A más B es este que está aquí. Voy a ponerlo aquí, así. Ese de aquí es el vector C igual a más B. ¿De acuerdo? Esa es la regla por la cual sumamos aquí, en forma gráfica. El vector C es la suma de este con este. Y se puede demostrar que B más A es lo mismo que A más B, o sea, es conmutativo.
cosa que hagan el ejemplo con dos cualquiera y se dan cuenta que da exactamente lo mismo. Ok. Otra es la suma. También definimos el producto. Definimos el producto de un escalar. Un escalar es un número perteneciente a los reales. Va a ser de menos infinito a más infinito. Este de aquí, a un escalar por un vector. Por un vector. A. Vector A. Entonces, si este es el vector A, entonces el vector lambda por A, ese que está aquí. Conserva la dirección y el sentido del original, pero su módulo es lambda veces el módulo de A. El módulo de vector lambda A es igual a lambda por el vector, el módulo de A. Se lo amplifica. Puede ser negativo también. Puede ser menos 1. Así que hemos definido en estas flechitas intuitivas, muy primitivas, una operación suma y una operación producto. El producto es por un número. La suma tiene que ser entre dos vectores. Número por vector, etc. Ok. Podemos definir también en los vectores siempre, en espacios vectoriales, como van a ver seguramente en matemáticas, los vectores, a cada vector le corresponde, en este caso, un inverso con respecto a la suma. De tal manera que el vector más ese inverso da el vector 0. En este caso, ¿cierto? Es fácilmente comprobable que el vector inverso es el siguiente. ¿Cierto? Si A, bueno, un vector cualquiera, entonces el A el vector menos A, y me salté varias cosillas, es el vector inverso del A, porque A más menos A es igual al vector 0. Si le sumamos A al resto, sería eso. También es fácil comprobar que ese vector menos que puse aquí es igual a menos 1 por el vector A. Eso se comprueba en forma general. Tenemos este con este. ¿Qué más nos falta? Parece que nada más. ¿Ya? La cosa importante que van a ocupar ustedes es que si tenemos, digamos, a ver, veamos una cosa así. Este es el vector A, este es el vector B, y este es el vector C. A, B, C. Entonces, este que está aquí se usa bastante cuando tenemos un vector en el espacio. Pues se supone que este es un común origen. Pero si el vector está en el espacio, entonces es difícil representarlo. Pero esto nos va a servir. Porque aquí dice que el vector B es el vector A más el vector C. Por lo tanto, el vector C es igual a B menos A. B menos A. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque el vector C tiene una cola y el vector C tiene una punta. Entonces, cuando ustedes tienen un vector en el espacio, lo que tienen que
encontrar la punta y la cola, ¿ya? Y restarla. Así que esta expresión es muy interesante. Ya vamos a ver ejemplos de eso y vamos a ver bien. Ok. Definamos entonces ahora, definamos para dos vectores arbitrarios el producto punto. Vamos a hacer un punto grande para no confundirlo con la operación producto escalar, el 3×4, que sea. Entonces, el producto punto de A punto B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B y por el coseno del ángulo entre los vectores. Ya, entonces, esencial, esta operación toma dos vectores y le asigna un escalar. El producto de esto es un escalar. Este numerito de aquí. Entonces, no confundirse, porque hay otra operación que es la operación cruz, que toma dos vectores y le asigna otro vector. Así que es más compleja. Pero este es bastante simple. A punto B es igual al módulo de A por módulo de B por coseno de T. Por ejemplo, qué sé yo, si vamos a un ejemplo más simple. Supongamos que el módulo de A vale 3. El módulo de B vale 4. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? El producto punto, perdón, de A punto B sería el módulo de 3, el módulo de A que es 3, el módulo de B que es 4, sería, ¿no es cierto?, 3 por 4 por el coseno de 0 grados, o sea, 12. Están en la misma dirección. Sin embargo, si estuviera el A para allá y el B para acá, entonces este nos daría 3 en esta situación por coseno de 180. Y eso sería igual a menos 12. ¿Ok? Tenemos eso. Bueno, y pueden aparecer muchas situaciones. Si es 3 y este es B, por ejemplo, y este supongamos que sean 45 grados, entonces este producto punto sería 3 por 4 por coseno de 45, que es 1 partido por raíz de 2. 12 raíz de 2. Así que es fácil. Con la calculadora uno toma los valores y obtiene rápidamente el producto punto. Pero es muy útil. Es una de las cosas más útiles que hay. Después vamos a volver a esto, vamos a volver a insistir en esto. Entonces, el otro producto importante es el producto cruz. El producto cruz. El producto cruz. Y también vamos a ver un circulito ahí para no confundirlo con el por. En este caso, vamos a hacer lo siguiente.
va a ser el módulo de A por un módulo de B por el seno del ángulo y por un vector ahí. Este vector tiene, no es cualquiera, tiene un sombrerito en vez de ser vector y tiene un perpendicular. Entonces, el E perpendicular es un vector unitario, por eso los unitarios son con sombrerito. O sea, su módulo vale 1. ¿Y por qué es perpendicular? Y es normal o perpendicular al plano formado por A y B. A y B forman un plano, como dos rectas, entonces es perpendicular. Ahora el problema es que puede ser hacia un lado o hacia otro, ¿no? En un plano y una perpendicular, o normal. Entonces, y cuya dirección, o cuyo sentido, mejor, cuyo sentido lo da la ley del tirabuzón. ¿Ya? Tengo que explicar la ley para poder hacerla. O también la ley del tornillo, la ley de mano derecha, da lo mismo. Al final no la vamos a usar esa, porque cuando uno pone sistema de coordenadas, entonces sale en forma automática eso. No se necesita andar haciendo cosas de algún tipo. Ya, entonces veamos cómo es la cosa. Como digo, esto conceptualmente es así, pero después ya no lo hace. No se hace eso. Vamos que tengamos, a ver, aquí está, pongamos el vector A y el vector B, y forman un ángulo θ. Entonces, estas dos rectas forman un plano, llamémoslo un plano pi. Ahí están los dos vectores. Pasa un plano por los dos. Entonces, dice este es el módulo, esto lo podemos calcular con la calculadora. Pero nos falta este. Entonces, lo que dice es que ese vector E es normal al plano. Es normal al plano. ¿Ya? En este caso va a ser para acá. ¿Ya? Normal al plano, ya ponemos. El problema es ver si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si vemos la ley del tirabuzón, nos imaginamos que aquí hay un tirabuzón o un tornillo que queremos, el tornillo en este caso va de A a B. Entonces, cuando uno hace el movimiento el tornillo se va hacia arriba. ¿Ya? Si A, B, uno tiene un destornillador aquí y empieza a atornillar. Vamos a buscar por ahí. No. Este es un destornillador, entonces uno hace esto y entonces el tornillo se va a ir para allá. Si fuera B cruz A, entonces lo hacemos al revés. Más fácil verlo si dibujamos un tornillo, ahí la cabeza de un tornillo, aquí, en la pared. Entonces, si fuera A cruz B, digamos, ese está sobre el plano. Entonces, yo quiero hacer A cruz B, tengo que hacer esa dirección para acá. Si yo hago eso sobre este tornillo, entonces esto va a salir. A cruz B sale de la pizarra. Si fuera B cruzada, entra. Es cosa de investigar un poquito. Vean tornillos de alguna parte y hacen el experimento, el ejercicio de
destornillarlo o atornillarlo. Entonces, así. Salvo cuidado con algunos elementos mecánicos que los tornillos tienen hilo al revés. ¿Ah? Esos hilos al revés, entonces pasa lo contrario de los hilos de los tornillos normales. Hay que atornillarlo para el otro lado. Eso tiene que ver con cuestiones dinámicas. En algunos casos, el giro rápido de algún dispositivo, si fueran esos hilos normales, los tornillos tendrían a salirse. Pero es un caso excepcional. El caso normal entonces es ese giro. Ok, entonces tenemos ese y ese es el producto cruz. Bueno, esto es muy importante porque si tenemos una superficie, al hacer el producto cruz, tenemos un vector normal al tiro. Y muchas veces cuesta eso. ¿Ya? Pero aquí con este elemento sale de forma muy expedita. Ahora, no voy a hacer ejercicios de estos porque para que tenga realmente aplicación esto, necesitamos vectores base. Así, en este momento no es muy útil, salvo para la cosa conceptual. Pero podemos hacer algo, como para finalizar esta primera parte. ¿Alcanzamos? Sí. Fíjense que uno puede pensar que estos vectorcillos así, de hecho, pura flecha y cosas, no sirven de mucho, que no tienen mucha aplicación, pero no es así. Por ejemplo, como una muestra del potencial de esto, no se les va a preguntar este tipo en las pruebas, pero si a alguien le interesa puede seguir. Supongamos, fíjense que tenemos un triángulo. Un triángulo arbitrario. Por acá. Un triángulo arbitrario. Vamos a asignarle. Antes que nada. Este triángulo se puede hacer lo siguiente. Yo puedo tomar el punto medio de aquí y unir esto con esto. Tomar el punto medio de acá y unir eso con eso. A este llamémoslo A, B, C, D, I. Y se puede hacer el otro, pero no voy a dibujar porque sería mucho problema. Entonces, en geometría cuesta mucho, geometría euclidiana, demostrar que este punto de aquí es donde corta. El tercero también pasa por allí mismo. Y hay una cierta proporción entre este y este. Ya, cosa que es complicado, hay que hacer varias cositas más. Pero apliquemos esto básico nomás, que tenían puras flechitas nomás, para encontrar eso que andamos buscando. Por ejemplo, le vamos a asignar aquí vectores. A B, lo llamemos A, BC, lo llamamos B, y AC lo llamamos C. Entonces, este vector que está aquí, llamémoslo X. Ok, entonces para llegar al vector AX, vamos a colocarlo mejor. El vector AX podemos encontrarlo como el vector AB más el vector BX. Ya, estamos sumando. Según esa norma simple que hicimos nosotros. Si yo quiero llegar aquí, camino para acá y llego acá. Este tipo de problemas es bien importante cuando se trata de desplazamiento. Que si un explorador sale de su base y camina 10 kilómetros para allá, después camina 5 para acá, después se va para otro lado, encuentre
el recorrido o la distancia final o dónde se encuentra. Aquí es lo mismo. Camina para acá y llegamos acá, ese punto. Pero también el AX podemos llegar con el vector, a ver, ¿por dónde lo podemos llegar? Por aquí. Va a ser AX, se puede hacer de muchas maneras. Va a ser el vector AC más el vector CX. Ya, nos vamos por aquí y después seguimos por acá. Ok. Ya. Entonces, fíjense lo siguiente. El vector BX, lo vamos a colocar como lambda veces el vector BD. Porque este es igual que este, solamente que es más cortito. Le ponemos lambda, no sabemos cuánto es, pero pongámosle lambda por ahora. Y el vector que tenemos acá, CX, va a ser mu veces el vector CE, que tampoco lo conozco. Yo sé que este vector que está aquí es CX, el vector que está acá. Ok. Ya. Ahora, este punto que está aquí, el vector AD, por hipótesis, vale la mitad del vector AC. ¿Ya? Dijimos que esta es la mitad del vector AC. Y el vector AE, que tenemos por allí, es la mitad del vector AB. ¿Ya? Fíjense, es pura figurita que me ocupaba la suma y también el producto de eso. Así que, a ver, mirando un poquito acá, el vector BD lo tenemos allá, pero BD es D menos B. B menos D. A ver, no quiero complicarlo mucho, pero BD, fíjense aquí tenemos la producción que le decía a usted, que esta es la punta menos la cola. Así que BD es la punta, que es la mitad de AC, menos la cola que está acá. Ahí está. Y el vector CE, la punta que está en la mitad de AB, menos la cola que está en C, menos AC. Bueno, ahí está un poquito complicado. Puede ser más corto, pero escribiendo la cosa. Entonces, a X llegamos por este camino, pero a X también puedo llegar por ese otro camino. Lo pusimos acá. Entonces, Bx finalmente nos queda lambda BD. Ya. Entonces, voy a volver acá. 1 y 2. Veamos si no lo vamos a dejar pendiente, pero sí, falta el 3. Entonces, AX va a ser igual a AB más BX. ¿Dónde dijimos que estaba BX? Acá. Más lambda BD, que vale 1/2 de AC menos AB. Y AX, por otra parte, vale AC más CX, que en mu veces CE, que vale 1/2 de AB menos AC. Ahí está. Parece que podría haber sido más corto, pero en fin, para demostrarle que se pueden hacer con prácticamente nada
usando solamente vectores. Entonces, este tiene que ser igual a este. Ahora van a ver ustedes más adelante que en el caso bidimensional bastan con dos vectores para generar todo el espacio. Dos vectores que no sean paralelos. Entonces, aquí tenemos a B y a C. Estamos listos ya. A B, a C, perfecto. Entonces, este es igual a este, nos queda AB más lambda veces un medio de AC menos AB es igual a AC más U veces un medio de AB menos AC. Ahí quedó eso. Esperemos que lleguemos a la solución. Entonces, como AB forman un ángulo, es imposible yo que con solamente multiplicar a B puedo encontrar el otro vector en la otra dirección. Estas direcciones son linealmente independientes, o vectores linealmente independientes. Entonces, si este es igual a este, lo que acompaña a la B tiene que ser igual a lo que acompaña a B acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que acompaña a B es 1 menos lambda tiene que ser igual a lo que está allá, a mu partido por 2. Y lo que acompaña a C, que es lambda medios, tiene que ser igual a 1 menos mu parece que fuera menos. Ok. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Dos ecuaciones y dos incógnitas. Por ejemplo, lambda de acá arriba vale 1 menos mu medio. Así que 1 menos mu partido por 2 es igual a 1 menos mu. Y de ahí tendríamos que tener el valor